El gobierno de Estados Unidos ha cerrado. Ya sé que la noticia es absolutamente impactante desde el punto de vista y desde los parámetros políticos aquí de España. No nos imaginamos el cierre de la Moncloa, aunque algunos quizás lo estén deseando. Vamos a ver qué ha pasado en Estados Unidos para que miles de funcionarios no hayan podido ir a trabajar hoy. La Casa Blanca ha echado la persiana. Ni la Estatua de la Libertad, el Pentágono, el Capitolio o la propia NASA han funcionado hoy. Las luces no se han encendido y 800.000 funcionarios federales han tenido que irse para casa y sin sueldo. El gobierno, o mejor dicho, la administración central, ha cerrado. Solo funcionan y solo cobran los trabajadores de los servicios más esenciales y, para enfado de muchos, los legisladores. Y eso que este parón parte de ellos. Las diferencias entre demócratas y republicanos han imposibilitado un acuerdo en el Congreso de mayoría conservadora para aprobar el presupuesto. Los republicanos ponen como condición aplazar la puesta en marcha de la reforma sanitaria, especialmente el punto que obliga a que todos los norteamericanos tengan un seguro médico. Todo un chantaje político azuzado por el Tea Party, al que Obama ha respondido con contundencia, paralizándolo todo. Una situación difícil de entender aquí, pero habitual en Estados Unidos. You will be held responsible for shutting down the federal government. Then shut it down. El país ya ha vivido 17 cierres, una medida de presión que inició en los 80 el demócrata Jimmy Carter. El último y el más prolongado fue en el 95, con Bill Clinton. Duró 3 semanas y, según Mónica Lewinsky, fue en esos días de soledad en el despacho Oval cuando mantuvieron su sonado affair. Tiene lógica, pero ahora un cierre tan prolongado tendría consecuencias mayores. Se calcula que va a costar 7.300 millones de euros a la semana y el Tesoro advierte que solo tienen para aguantar hasta el 17 de octubre. Para entonces, si ninguno de los dos cede, Estados Unidos, cuya economía paradójicamente empieza a despegar, se enfrenta a la suspensión de pagos. En minoría en una de las dos cámaras, el presidente necesita el aprobado de los republicanos para elevar el techo legal de deuda y obtener financiación. No es la primera vez que una amenaza así pesa sobre las espaldas de Obama. La diferencia que lo que ahora está en juego es la medida estrella de su legislatura. Bueno, Pablo, qué países tan distintos, ¿no? Pues sí. Sí, porque allí el Congreso de los Estados Unidos, si no aprueba los gastos, pues los gastos no se efectúan, ¿no? Aquí se produciría una prórroga del presupuesto. Sería una... Aquí lo mismo, tener aprobado o no tener aprobado. Sería una situación distinta, ¿no? Pero hay más que un problema económico, lo que es un pulso ideológico, claro, ¿no? Que es por el tema de la reforma sanitaria de Obama y tal. Y lo que yo creo que se va a producir es una escenificación. Entonces, a ver quién percibe la población que es el causante del problema, y van a empezar, digamos, a hacer gestos, a escenificar y a ver quién aguanta más la tensión. En algún momento determinado este tema se resolverá, ¿no? Pero Estados Unidos tiene una gran ventaja económica sobre nosotros, que tiene una maquinita que es la de imprimir billetes verdes, ¿no? A pesar de que es un país muy endeudado también. Tiene esa maquinita, ellos hacen billetes verdes y se los colocan al resto del mundo, ¿no? Y lo bueno es que el resto del mundo se los compra, ¿no? Si nosotros tuviéramos una maquinita de hacer pesetas, lo más probable es que no nos las comprase nadie, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Pero ellos, como son la primera potencia, tienen prestigio, tienen, en fin, etcétera. La ventaja no sé de ser por qué, la verdad. Bueno, en fin, hay cosas que no hacen tan mal, ¿no? Pero bueno, les compran esos billetes, ¿no? Entonces ellos siempre pueden recurrir a eso. Pero, sin embargo, el problema sigue estando ahí, ¿no? Que es un exceso de deuda gigantesco que se ha generado en todo el mundo, ¿no? Manuel, sí, es un problema ideológico muy coherente, porque el Tea Party es un partido que desde un principio, cuando salió Obama, ya dijeron que iban a frenarle su política sanitaria. Y de hecho es un partido, es una parte del republicanismo muy coherente porque no ha traicionado nunca a su electorado. Es decir, es una parte del republicanismo que dijeron que estaban en contra de la guerra de Siria y lo manifestaron. Dijeron que estaban en contra del aborto, que estaban en contra de los matrimonios homosexuales, y todo esto lo han mantenido. Entonces, en ese sentido... ¿Pero que alabas la coherencia del Tea Party? No alabo la coherencia del Tea Party. Lo que estoy diciendo es que es un partido que no es todo el republicanismo, porque en definitiva lo que está pasando aquí también es que el otro ala del republicanismo no puede con el Tea Party. Claro. Es decir, son todos reos de ellos. Entonces, claro, en estos momentos el Tea Party, habiendo cerrado el gobierno federal como lo han cerrado, están encantados de la vida. Claro. Manuel. Sí.
Para mí o problema é como pode influir isto na economía mundial. A economía mundial está nun proceso débil e frágil de recuperación económica e ten tres amenazas fundamentais. Unha, a inestabilidade do euro, dous, o que poda pasar ca os países emerxentes, China, etc. E tres, fundamental, o abismo fiscal en Estados Unidos. Non? O de agora é que non hai orzamento, pero o 17 de outubro, decía Uxía, hai que aprobar o teito de débeda e si se chega a esa data dentro de 16 días con este nivel de enfrentamento, aí sí que hai un problema enorme, ¿no? E iso pode provocar outra vez unha sensación de incertidumbre na economía mundial, nas finanzas internacionais, e que volva a retrocederse enormemente nese proceso de recuperación frágil. Por lo tanto, é unha irresponsabilidade da extrema dereita norteamericana que está bloqueando un proceso normalizador. Hablando de lo que hablamos, además, de que se generalice la asistencia sanitaria a la población. Un poco en la línea de lo que planteaba Manolo, ¿no? Es decir, yo creo que hay otro elemento de inestabilidad adicional, que es cómo se resuelva la crisis italiana. Que es muy probable parece que que las ratas abandonan el barco y el Berlusconi a ver si se queda solo de una vez, ¿no? Ahora, con lo de Estados Unidos y un poco al hilo, ¿no?, de lo que planteabas, lo que es realmente peligroso, yo encuentro como realmente peligroso, es el análisis que hace el Partido Republicano de haber perdido tanto las primeras elecciones como las segundas frente a Obama. Si tú les preguntas ¿por qué perdisteis vosotros?, ellos te van a decir porque no fuimos coherentes con nuestro planteamiento político e ideológico. Es decir, es el haber abandonado los postulados más talibanes, digamos, del republicanismo y tratar de irnos a conseguir hacia el centro para ganar las elecciones, eso nos hizo perder por los dos lados. Es decir, que esto, digamos, por lo menos a mi juicio, pone en su verdadera dimensión lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, estos no van de coña, no van de farol con el tema de intentar frenar Y después, digamos, ¿qué pasa? Que el gran... O sea, si el presidente Obama pasa a la historia, va a ser fundamentalmente por la reforma. O sea, que estamos hablando de cuestiones vitales en los dos lados, ¿no? Jorge, brevemente. Sí, desde luego, el tema es ideológico y cuando vemos estas cosas a mí me surge las enormes contradicciones que hay en Estados Unidos en comparación con Europa, por ejemplo, ¿no? Entre capitalismo salvaje y protección social. Está claro que es que no tenemos ni idea de lo que tenemos en este momento. Pero aparte de eso, yo estoy de acuerdo con que es un tema de inestabilidad a nivel mundial y también estoy de acuerdo con que los republicanos, esto es una coacción. Estamos hablando de pasar de 17 billones de dólares de deuda a 18, en números redondos. Y, hombre, esto puede tener una enorme repercusión en la política de la Reserva Federal, que estaba posponiendo el corte del grifo, y que este tema, pues naturalmente, puede repercutir. A mí me parece que lo de Berlusconi me parece que está cortado, resuelto, me parece, con lo cual lo del euro... Pongamos una vela. Pero me preocupa mucho esto y lo que no sé es hasta qué punto una coacción ideológica puede costar más que la cifra contra la que se opone. Ya, o sea, bueno, vamos enseguida a visitar a Uxía para que nos cuente más cosas de este martes, pero antes queríamos compartir con ustedes un momento televisivo, bueno, particular. Tiene de protagonista a un gallego. Recordarán que tenemos pendiente una historia por resolver, que es el ganador de ese boleto de la Lotería Primitiva que se selló en una oficina de lotería de aquí, de la ciudad de A Coruña. 4,7 millones de euros que están pendientes de ser cobrados por su propietario. Ya saben que en los últimos días han aparecido responsables, autores, propietarios de ese boleto, decenas, creo recordar. Uno de ellos era entrevistado en el programa de televisión española de las mañanas por la ínclita Mariló Montero y pasaba esto. Que si los señores que le tomaron las huellas al boleto, las huellas dactilares, las cotejan en la base de datos de la policía, yo por suerte, por desgracia, en alguna ocasión he estado detenido. ¿Qué más prueba fehaciente que una huella dactilar? ¿Cómo que ha estado detenido? Y ¿Por una qué? firma. Antonio, ¿qué ha hecho usted para estar detenido? Eso no viene a cuento. Bueno, ha sacado usted el tema. Pero sí, en alguna... Sí, pues ¿a usted qué más le da? En alguna ocasión he estado detenido. ¿Pero cuántas veces ha estado detenido? Entonces, 3 veces. ¿Por qué?
Una con 18 años, antes de ir al servicio militar. ¿Qué hizo? Sí, no, me acusaron de un robo por fuerza que no como a ti. Ah, ¿y la segunda vez? Y me soltaron. La segunda vez por un juicio que tuve con un vecino por una sanción que me impuso el juzgado de 15.000 pesetas. ¿Y la tercera? Y la tercera por una violencia de género. Me condenaron a 9 meses de prisión y no entré. Vale. Y la cuarta por atentado al orden público, con un incidente que tuve con un policía municipal. No tengo por qué mentir, pero es que no tengo por qué explicarle mi vida. Aquí venimos a explicar el tema del boleto, no los pelos que tengo yo ahí atrás colgando. Aquí venimos a hablar de mi libro. Es usted un poco cisgón. Pero como ven, no tengo nada que esconder. Los señores de la policía pueden comprobar que efectivamente tengo esa ficha policial y que mi huella es la que está en el boleto. Antonio. Me incomoda un poco que me sonsaquen cosas que no tengo por qué sacar a la luz. Bueno, en fin, un gran momento televisivo, eran 3 veces, luego eran 4, en fin, queríamos compartir con ustedes esta historia relacionada con ese boleto que sigue siendo uno de los grandes misterios que se relacionan con Galicia en los últimos tiempos. Plato informativos, Uxía Rodríguez, cuéntanos. Pues vamos a comenzar este último repaso con una de las frases del día. La corte es la lepra del papado. Con estas declaraciones, el Papa Francisco vuelve a ser protagonista de la actualidad. En una entrevista concedida al diario La República ha tachado a algunos pontífices de narcisistas adulados por su corte. Se ha quejado también de que la curia es demasiado vaticanocéntrica. Para evitarlo, ha tomado una decisión histórica. Ha creado un consejo de 8 cardenales asesores venidos de distintas partes del mundo, a los que ha definido como no cortesanos, sino personas sabias. Hoy se ha reunido con ellos por primera vez para analizar una posible reforma del gobierno de la Iglesia. Otro de los objetivos del Papa es dar transparencia al Banco Vaticano. Pues bien, por primera vez en su historia la institución ha publicado sus cuentas. En 2012 obtuvo unos beneficios de 86 millones de euros. La cifra multiplica por 4 los resultados de 2011, cuando ganó 20 millones. Eso a pesar de que perdió más de 2.000 clientes entre un ejercicio y otro. Y seguimos hablando de beneficios porque la directora del FMI, Christine Lagarde, cobró el año pasado 352.000 euros, casi un 2% más que en 2011. Curioso, cuanto menos, si recordamos que este organismo hace nada ha recomendado a España que baje sus salarios un 10% en el plazo de 2 años. Y a estas horas el rey pasa su primera noche en Zarzuela tras 7 días ingresado en el hospital. Tal y como estaba previsto, esta mañana le daban el alta. Según sus propias palabras, se encuentra muy bien. Poco a poco irá recuperando la actividad con labores de despacho y audiencias en Zarzuela. Podría volver a caminar con normalidad en unas 6 semanas. El Tribunal Supremo ha dado un primer paso para la ilegalización de Alianza Nacional. La medida fue reclamada por Izquierda Unida después de que miembros de ese grupo irrumpieran en una celebración de la Diada en Madrid. La Fiscalía del Alto Tribunal ha abierto diligencias informativas para determinar si procede investigar a este partido ultraderechista y declararlo asociación ilícita. Y a los tribunales vuelve el caso del robo del Códice Calixtino porque su autor confeso, el electricista Manuel Castiñeiras, ha presentado un escrito de recusación contra el juez instructor Vázquez Taín, al que, por cierto, se le acumula el trabajo. El objetivo sería apartarlo de la causa. Ahora será la audiencia provincial la que se pronuncie. Castiñeiras está en libertad desde el pasado 30 de enero de este mismo año. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión, la Iglesia 31. ¿Se acuerdan de aquellas comentadas declaraciones de Zapatero diciendo que un café costaba 80 céntimos? Pues hoy el primer ministro británico David Cameron ha tenido una respuesta parecida al ser preguntado en una entrevista radiofónica por el precio del pan. What's the cost of a value sliced white bread loaf at Tesco or Sainsbury's this morning?
Well, it's going to cost you over £1. I mean, I actually... I've got a loaf, Mr. Prime Minister. I don't buy the value slice loaf. I've got a bread maker at home, which I delight in using, and it turns out in all sorts of different ways. But you can buy a loaf in a supermarket for well north of £1. Or a little bit south, I have to tell you. A value loaf, sir, is 47 pence, Prime Minister. Así terminamos este último repaso, Fernando. No sé ya cómo a estas alturas los asesores no los preparan, porque estas cosas suelen caer normalmente. Gracias, Usía. Nos vemos mañana otra vez. Off the record, hoy vamos a hablar del Partido Socialista. Antes vamos a visitar la primera página del periódico con el siguiente titular de apertura. Ninguna comunidad aplica el copago hospitalario el día de su entrada en vigor. Unas autonomías no han logrado implantarlo y otras lo rechazan. Galicia pretende ponerlo en marcha antes de final de año. Foto de primera para uno de los asuntos que ocupó la mesa de hoy. El cierre de la Administración de Estados Unidos comienza sin visos de solucionarse pronto. Un tercer titular relacionado con el caso de Asunta. Los padres de Asunta la matricularon en piano 9 días antes del crimen. Y cerramos este repaso con algo que tiene que ver con Estados Unidos, pero en sentido distinto. Obama brindará hoy con un vino de la Ribeira Sacra, una de las denominaciones de origen que está disparada últimamente en prestigio y en buen hacer. Una de ellas, digo. Efectivamente. Off the record les decía que desde el domingo hay nuevo líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, así que Lois Balado ha decidido abrirle las carnes un poquito a los socialistas. Off the record. Vuelven los socialistas gallegos. O eso al menos ha dicho su flamante nuevo secretario xeral. Volve o PSDG. Un eslogan que nos suena un poco añejo, tal vez porque nos recuerda a algún anuncio que hemos visto hace mucho tiempo. Quiero volver a sentirte. Volve o PSDG. Vuelve el hombre. Lo cierto es que el PSDG vivió este fin de semana un congreso muy especial por muchas razones. Emilio Pérez Touriño recibió por fin la ovación que le faltaba. El expresidente parecía decirse a sí mismo: contrólate, Emilio, no te emociones, aguanta. Pero al final se desató y disfrutó de cada palmada cual estrella de rock. Emilio Pérez Touriño. Besteiro se puso el listón muy alto. Y es que el PSOE no necesita un soplo de aire fresco, sino más bien un huracán para medirse a Feijóo. Y así de paso tal vez podría sofocar un poco el incendio permanente en el que se ha instalado el Parlamento. Veamos si las ideas que aporta suponen algo distinto o si la cosa al final termina por no cambiar tanto. Por lo que queda elegido secretario xeral do PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, con 95% dos votos válidos. Amigos, xa non hai dúas candidaturas. Hai un Partido Socialista unido que quere traballar unido. En fin, el Partido Socialista con un nuevo líder, a ver qué hacen a partir de ahora. Señores, muchísimas gracias por ayudarnos esta noche a desentrañar las claves de la actualidad. Nosotros regresamos mañana. Hablaremos en la primera parte de esa propuesta de modificar el horario de España, ya saben, vincularlo al que tienen en estos momentos Londres o Portugal. Primera parte, en la segunda, lógicamente, hablaremos de los asuntos del día. Sean felices.